John, como sabes, ahora mismo en la ONU están hablando de lo que ha ocurrido en Venezuela. Esto es lo que dijo el representante ruso. Particularmente horrorizado por el cinismo sin precedentes con el que Washington ni siquiera intentó ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, a saber, el establecimiento de un control absoluto sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Sí, y continúa diciendo que Washington está generando un nuevo impulso para el neocolonialismo y el imperialismo. Así es como Rusia ve lo que está ocurriendo. Espera un momento. ¿Puedo corregirte ahí? Esto es lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es quien está tomando la iniciativa aquí. El señor Nemesia actúa por instrucción del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov. El ministro Lavrov recibió la aprobación del Kremlin para hacer la declaración mucho más rápido en relación con la vicepresidenta Rodríguez que los estadounidenses. Los estadounidenses han reconocido a Rodríguez como presidenta transicional, constitucionalmente de Venezuela, y han abandonado la exigencia de elecciones inmediatas y demás. Ya hemos dicho todo eso. No, lo que está ocurriendo en Rusia es inusual. Ahora es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien lidera. El Kremlin guarda silencio. La cumbre del Kremlin, sí. En este momento mi oficina está cerrada. Debería estar de vacaciones, pero no lo estoy. Rusia está en su periodo de vacaciones más largo hasta mediados de enero. Sí, esa es la razón por la que el presidente del país no dice nada sobre este conflicto. Sin embargo, en términos políticos faccionales en Moscú, esto es la sentencia de muerte para Kirill Dmitriev y la facción de oligarcas que quiere seguir haciendo negocios como de costumbre con Estados Unidos. Las declaraciones de Nevencia no dejan lugar a dudas de que no se puede hacer negocios con Estados Unidos. Y cualquiera que lo haga, ya sea dentro de Venezuela o dentro de Rusia, su llamada quinta columna, está actuando a favor de Estados Unidos y en contra de los intereses de Rusia o de Venezuela, según el caso. El Ministerio de Asuntos Exteriores, al atacar al hegemón, en realidad está atacando a aquellos dentro de Rusia que intentaron lograr un acuerdo en Ucrania ventajoso para sus intereses empresariales, en alianza con los intereses empresariales estadounidenses. Por eso es muy importante ver a Nevencia en pantalla, hablando en nombre de una poderosa facción cuya, digamos, influencia sobre el presidente Putin se ha visto reforzada por lo que está ocurriendo. John, la reacción de Medvedev me pareció realmente sorprendente. Escribió un texto largo, pero la última parte de su argumento era que la operación en Caracas se había convertido en la mejor prueba de que cualquier Estado debe fortalecer al máximo sus fuerzas armadas, sin permitir que diversos actores ricos y arrogantes cambien de forma casual el orden constitucional en busca de petróleo o de cualquier otra cosa. Y un fortalecimiento máximo que garantice una protección fiable de un país significa solo una cosa: un arsenal nuclear. Él dice, vivan las armas nucleares. ¿Cuántos países se sentirían así? O incluso Rusia, porque Rusia es una potencia nuclear, diría que la potencia nuclear más poderosa del planeta. Pero ¿cuál es el mensaje para otros países como Irán? Tal vez Irán. No lo sé. Con las nuevas tensiones entre Turquía e Israel, ¿qué pasa con Turquía? Y con otros. Y con América Latina, otros países. Bueno, supongo que quieres decir, y estoy de acuerdo contigo, que la protección fundamental que tiene un Estado frente a este tipo de ataque al estilo de Caracas es la disuasión mediante armas nucleares, ¿verdad? Así que, aplicado a Irán, que se enfrenta a la posibilidad de un ataque nuclear israelí, algo con lo que los israelíes no dudan en amenazar, Irán debe desarrollar una capacidad nuclear de respuesta para disuadir a Israel. Si eso es lo que quieres decir, estoy completamente de acuerdo contigo.
Ahora bien, en el continente americano, estás hablando de países poderosos con una posible capacidad nuclear en el futuro como Brasil. Están sacando la conclusión de que la única manera de disuadir y defenderse de los intentos de Estados Unidos, y ha habido muchos intentos de Estados Unidos en Brasil, incluso colocando juntas militares en el poder, es desarrollar esa capacidad. ¿Hay alguna forma, aparte de las armas nucleares, de que Brasil pueda defenderse? ¿Existe alguna manera de que una combinación de Cuba, Nicaragua, México, Brasil y Colombia pueda disuadir colectivamente ataques de Estados Unidos contra cada uno de ellos? Estados Unidos ha propuesto ahora atacar a todos ellos. Colombia, Cuba y México fueron los tres identificados, además de Groenlandia, por el grupo de la administración Trump. Trump, Lutnick, Stephen Miller y los demás volaron de Florida a Washington después de su fin de semana libre. ¿Hay alguna alternativa a la disuasión nuclear? ¿Y funciona algo más con Estados Unidos? Eso es lo que está diciendo Medvedev, ¿verdad? Y esa tiene que ser la conclusión para todos esos países, amenazados como están. No creo que pueda añadir mucho más a ese punto. Es un entorno muy amenazante. Disuadir un ataque estadounidense, realmente disuadirlo, requiere un nivel de defensa que Venezuela no desplegó. Y todavía no está claro por qué no hay indicios de ninguna capacidad de defensa aérea. ¿Por qué no pareció ocurrir eso? Es impensable que un país como Venezuela pudiera desarrollar una disuasión nuclear, pero sí contaba con capacidades aéreas y otras formas de defensa, y parece que no se utilizaron. John, sabemos que antes de que Chávez llegara al poder en Venezuela, hubo otros gobiernos que eran algo amistosos con Estados Unidos. Pero con este nuevo movimiento, ¿crees que van a conseguir algo diferente? ¿O simplemente estamos en un ciclo de repetir la misma historia una y otra vez en Venezuela? Bueno, puedo leer de mi documento y compartir esta declaración especialmente moderada de la vicepresidenta y presidenta en funciones Rodríguez, titulada Un mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos. Rodríguez dice, Venezuela reafirma su compromiso con la paz y la convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas. Priorizamos avanzar hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre los Estados Unidos y Venezuela, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia. Esta es la vicepresidenta hablando después de que su presidente haya sido secuestrado por los Estados Unidos. Al menos 80 venezolanos muertos, 32 miembros de la Guardia Presidencial asesinados. Esto es lo que dice Rodríguez. Invitamos al gobierno de los Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada hacia un desarrollo compartido dentro del marco del derecho internacional para fortalecer una convivencia comunitaria duradera. Presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Este ha sido siempre el mensaje del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, eso es notablemente moderado. Es una oferta a Trump, una invitación a cooperar. Es una afirmación de que Maduro estaba haciendo la misma oferta. Y todas las indicaciones de la prensa estadounidense que he visto sugieren que Maduro sí hizo esas ofertas. Incluso ofreció concesiones petroleras a Estados Unidos. Se le ofreció todo sobre una base de no ataque y no agresión si renunciaba. Y eso, aparentemente, según la versión estadounidense, y no tengo ninguna razón para creer o no creer lo que he leído, lo que Rodríguez está ofreciendo aquí, Maduro ya lo había ofrecido. Así que Trump ha decidido destituir a Maduro y aceptar a Rodríguez. Y Rodríguez, ella, y esto es una pregunta, ¿está ofreciendo a Rodríguez el mismo acuerdo que Trump rechazó con Maduro? ¿Y significa ese acuerdo que Rodríguez está dispuesta a renunciar a las concesiones petroleras rusas y chinas y entregárselas a Estados Unidos?
Eso es lo que implican las declaraciones de Marco Rubio y del secretario de Estado. Marco Rubio, Secretary of State, imply that the implication of their tough talk is Pero la implicación de su retórica dura es que no tendremos países adversarios invirtiendo en nuestro propio patio. No toleraremos concesiones chinas y rusas en Venezuela. Vamos a recuperarlas. Ahora bien, no hay una garantía clara por parte de Rodríguez de que se oponga a eso. Si tomamos lo que Rodríguez dice aquí que acabo de leer, y lo que he leído como la expresión de solidaridad del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov con Rodríguez para aumentar su cooperación y asociación estratégica, parecería que Rodríguez está dispuesta a hacer lo que Trump quiere hacer y rechazar lo que Rusia ya posee como sus concesiones, y China también. Así que me resulta muy difícil entenderlo, y simplemente digo que no estoy informado. No soy un experto en política venezolana. on Venezuelan politics, but understanding what the words mean. Pero entendiendo lo que significan las palabras, diría que aquí vemos la posibilidad de que Rodríguez ceda ante Trump. La versión de Trump es que ella hará lo que se le diga, lo haremos cumplir. Bueno, ella sugiere que así será. Por otro lado, eliminar las concesiones y operaciones petroleras rusas y chinas en Venezuela y sustituirlas por estadounidenses requerirá un nivel de presencia militar para proteger a los estadounidenses en Venezuela que aún no se ha calculado. Existe una vía pacífica para un desarrollo compartido de un país que ha carecido de él, que no ha logrado desarrollarse como podría haberlo hecho. Todas estas son preguntas. Aún no puedo responderles, pero podemos ver la competencia internacional, diría el conflicto internacional, la guerra que Trump sigue librando contra China, Rusia e India en particular, también contra Brasil y así sucesivamente. Vemos a Estados Unidos intentando demostrar en Venezuela que su guerra contra el resto del mundo puede imponerse mediante un desequilibrio de fuerzas, mediante el impacto y el asombro. Pues bien, yo digo que esto no es una demostración de impacto y asombro que haya tenido éxito. Es más bien un impacto y asombro, vaya. Es dudoso que Estados Unidos pueda tener éxito, pero es igualmente dudoso que sea seguro. ¿Por qué digo dudoso? Es evidente que no se dejaron disuadir por nada de lo que China dijo o hizo, ni por nada de lo que Rusia dijo o hizo. Y entonces la cuestión pasa a ser, dado que era obvio lo que la Armada estadounidense en el Caribe quería, pretendía, dado que ahora es evidente en retrospectiva, como explican los expertos militares rusos en la prensa rusa, cómo se ejecutó la operación a nivel cibernético, en el nivel de la red eléctrica, mediante la combinación y coordinación de fuerzas aéreas, terrestres e internas, subversión interna, operaciones de la CIA. La pericia rusa sobre cómo se hace eso está bastante clara. Han tenido que librar un tipo de guerra similar en Ucrania, ¿verdad? Pero, dado que ahora está claro en retrospectiva, debió de estarlo también en la anticipación. Así que la pregunta que se hacen mis fuentes rusas es, ¿por qué Rusia no estaba mejor preparada? ¿Por qué China no estaba mejor preparada? ¿Por qué no hicieron más para disuadirlo? No hay respuesta a esa pregunta, solo muchas teorías conspirativas. Y nuestro podcast, Tu Podcast Nima, no se dedica a teorías conspirativas. No nos dedicamos a golpearnos el pecho y decirle a todo el mundo quién está ganando cuando no es así. John, aquí están los puntos. Hace apenas unos momentos, el representante chino en la ONU expresó la política de China y su reacción ante lo ocurrido en Venezuela. Los puntos principales son: Estados Unidos violó la soberanía de Venezuela y la Carta de las Naciones Unidas. Maduro debe ser liberado de inmediato. El Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar para restablecer la paz y la legalidad. América Latina no es una colonia de Estados Unidos, es una zona de paz. Ningún país puede actuar como la policía del mundo, ni pretender ser el juez internacional.
Y Pekín advierte que Estados Unidos está repitiendo los mismos crímenes que en Irak, Libia e Irán: invadir estados soberanos, alimentar la inestabilidad y devastar a la población civil. Creo que ya lo han dicho. Hicieron ese punto en su discurso ante la ONU. Y no veo, John, que ninguno de estos países del sur global, en particular China y Rusia, vaya a retroceder ante lo que Estados Unidos está intentando hacer, manipulando no solo a América Latina. Diría que mucha gente afirma que Estados Unidos está intentando reafirmarse en el hemisferio occidental, pero se puede ver lo que están haciendo en Ucrania con los nuevos ataques, y lo que ocurre en Oriente Medio, en Asia Occidental, con el ataque a Irán. Y el presidente venezolano hablaba de paz antes de ser capturado estadounidense. Bueno, lo único que podemos decir que China logró fue un pequeño detalle en el momento de la operación estadounidense. Recuerda que la última delegación internacional que se reunió con Maduro el viernes antes del sábado del ataque fue la delegación china encabezada por Chi Caoqi, el alto funcionario chino responsable de América Latina. Lo que sabemos es que Estados Unidos retrasó su operación. El general Kane, en su informe, indicó que se había pospuesto varios días, por lo que describió como una mejora del tiempo, es decir, que se despejara la nubosidad sobre Caracas. Bueno, no solo se despejaron las nubes, también fue la delegación china la que tuvo que abandonar la ciudad antes de que Estados Unidos atacara. Estados Unidos, la administración Trump, claramente no quería víctimas chinas durante la operación. Y esperaron a que los chinos abandonaran la ciudad antes de atacar. Eso recuerda que la administración Clinton no fue tan cuidadosa en mayo de 1999, durante la guerra contra Serbia y el ataque a Belgrado, cuando misiles estadounidenses alcanzaron la embajada china y mataron a varias personas. Esto fue claramente un intento de Kane de retrasar y, por supuesto, de Trump, de evitar golpear a China de manera tan visible. Ahora, la cuestión es si esta declaración de indignación de los chinos en el Consejo de Seguridad de la ONU significa algo. El Consejo de Seguridad es una mesa para que la gente se pavonee y se dé golpes en el pecho. No es un indicio significativo de lo que China está dispuesta a hacer para respaldar con fuerza sus palabras. Es igualmente cierto, y lo sé desde que lo repito, que las declaraciones chinas del presidente Xi y del ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi se han quedado muy por debajo de un elemento disuasorio demostrable. ¿Está China ahora dispuesta a imponer sanciones a Estados Unidos para hacer cumplir lo que exige? Si exigen la liberación de Maduro, ¿está China preparada para sancionar a Estados Unidos reteniendo bienes estratégicos chinos, metales raros y otros artículos que han estado en negociación desde 2008? El presidente Trump alcanzó un aparente acuerdo con el presidente Xi en Corea del Sur. ¿Está China dispuesta a sacrificar su exigencia sobre Maduro por sus negociaciones comerciales y económicas nacionales con Rusia? ¿O está dispuesta a imponer su voluntad de la única manera efectiva que China ha demostrado? China no ha demostrado su capacidad para luchar militarmente. Ha demostrado su capacidad para ejercer poder económico. Si realmente significa lo que dijo en la ONU hace unos minutos, necesita demostrar su capacidad para imponer un precio a Estados Unidos, un precio que Estados Unidos no quiera pagar. Eso implicaría sacrificar los intereses de China en alcanzar un acuerdo comercial a largo plazo. Es algo tan evidente. Los periodistas que viajaban en el avión con el presidente Trump le preguntaron, y él dijo, voy a reunirme con el presidente Xi en Pekín en abril. Lo reafirmó. Dentro de unas semanas se marchará a China. ¿Va a aceptar China a Trump? Trump acaba de decirlo. Voy en abril. Oímos por parte de China que la visita de abril se suspende hasta que el presidente Maduro sea liberado. Si los chinos no dicen eso, entonces su exigencia de liberar al presidente Maduro no tiene nada de serio, ¿verdad?
for the release of President Maduro, is there? En realidad, hay mucho que hacer por parte de China y quizá de Rusia, pero esa es una gran incógnita, en mi opinión, si quieren llegar tan lejos para responder a Estados Unidos. They don't show their readiness to go that far. No muestran su disposición a llegar tan lejos. Tienes toda la razón, Nima, no la muestran. Y tú estás en Irán. Estás en una posición para informarnos a todos sobre hasta qué punto los funcionarios iraníes que se enfrentan a amenazas del régimen internamente y amenazas externas que llegan hasta un posible ataque nuclear por parte de Israel y Estados Unidos, comprenden la diferencia entre las palabras y el poder militar y económico. Quiero decir, esto es algo evidente, pero supone un gran desafío para el concepto del sur global. Es un gran desafío para el concepto de multipolaridad. Es un gran desafío para la neutralidad en las relaciones internacionales. Todos estos son desafíos, y si no se afrontan con fuerza, el resultado es la debilidad. Y esa debilidad refuerza la confianza de Estados Unidos en que su poder puede funcionar. Así que propongo la siguiente ecuación. I'm offering the following equation. S plus S equals SS. S más S es igual a N más autosuficiencia, equivale a éxito estratégico. Pero si se concede cualquier elemento de soberanía o se concede la autosuficiencia, entonces se obtiene una derrota estratégica. Estás derrotado. S menos S es igual a D, derrota estratégica. Y China se enfrenta a una derrota estratégica. Se enfrenta a una derrota estratégica a menos que ponga su soberanía y su autosuficiencia en juego aquí, frente a la exigencia que acaba de plantear. ¿Quiere que se libere a Maduro? ¿De verdad lo quiere? ¿Qué está dispuesta a hacer para conseguirlo? Del mismo modo, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha dicho algo distinto a la vicepresidenta, algo menos que la liberación de Maduro, pero la preservación de la soberanía del régimen, de la revolución bolivariana, del gobierno que Maduro dejó atrás. Eso es algo diferente. Es impersonal la diferencia entre la posición de Rusia y China, ese asunto. The difference between Russian and Chinese positions here.